Queremos terminar nuestro viaje de hoy con buen sabor de boca. La castaña es un producto que se adapta a casi cualquier requisito gastronómico. En pocos segundos podrán obtener una deliciosa receta y si invierten algo más de tiempo, se chuparán los dedos. Además de ser las protagonistas del magosto, las castañas son un alimento energético y con bajo contenido en grasas. Todo ello la convierte en un producto ideal para protagonizar un menú. Hola, vamos a hacer un menú con castaña de Galicia. Yo voy a empezar con un aperitivo muy fácil, que son castañas peladas y fritas durante medio minuto aproximadamente. Usamos un sal que salteamos con pimentón, un sal de pimentón, ¿vale? Plato fácil y rápido. Vamos a seguir con un consomé con pechuga de pollo marinada en miso y unos fideos de castaña. Los fideos de castaña se hacen con harina de castaña, huevo y se añade un poquito de harina normal de fuerza para conseguir un poquito de gluten que la castaña no tiene y así poder hacer pues una pasta normal. Pondremos un poquito de los fideos en el centro. Esta es una pechuga que marinamos en miso durante una noche y la cocinamos al vapor. Colocamos unas verduritas y ahora al final añadimos un consomé que tenemos aquí de pollo que dejamos cocer muy lentamente y lo aromatizamos con pimienta, hierbas aromáticas, verduras y de todo. El siguiente plato es un ravioli que está hecho con porco celta, castañas y ajo. Está todo rehogado, entonces lo que hacemos es rellenar esta pasta, que es una pasta de wonton, que es una pasta que está hecha con agua, grasa y harina. Mojamos un poquito los bordes para que no despegue la cocción. Cerramos y le hacemos unas marquitas para que no despegue. Y aquí ya tenemos los raviolis cocidos. Los emplatamos. Y ahora hicimos una salsa que reducimos, que es de jugo de cerdo. Le ponemos solo un poquillo. Y luego rallamos una castaña asada a modo de parmesano. Y tenemos el plato terminado. Bueno, vamos con el último plato, el postre. Un postre de sopa de castaña anisada con castañas, fresas, chocolate y yogur. Empezamos con un puré de castañas, ¿vale? Castaña triturada, ¿vale? Ponemos en el fondo del plato. Una sopita de castaña anisada. Castañas en almíbar, fresitas. Chocolate perfumado, es un chocolate al curry, es una teja de chocolate negro, un 70% de cacao, vale, para darle un poquito de amargor y va especiado con un poquito de curry. Y listo. Estas son las castañas más deseadas, aquellas que acompañan a los mejores embajadores de nuestro mar y de nuestra tierra. Nos vamos, señores. Gracias una semana más por su compañía. Volvemos la próxima. Hasta entonces, ya saben dónde pueden encontrarnos, en la red. Les dejamos con las ofertas culturales de nuestro país para las próximas semanas. Cuídense mucho y que sean felices. Has de cantar que te le das tonchos. Niña gaiteira, has de cantar que morro de pena. Cántame niña na beira da fonte, canta darei ceboliños do pote.